Dentro de esto, ¿por qué es Israel? Y fíjense, no tiene nada que ver con la iglesia. ¿Se acuerdan ustedes en Apocalipsis capítulo 7? Está hablando de 144,000 sellados, ¿se acuerdan? Versículos 1 al 8, encontramos nosotros de que hay 12,000 de cada tribu que están predicando durante esos 3 años y medio. Lo sabemos porque dice allí Juan, describe que se le hace una pregunta a estos que han salido de la gran tribulación, ¿quiénes son? Y Juan dice, no sé. Y esto dice, estos son los que han lavado sus ropas en la sangre de Cristo Jesús. Así que podemos ver nosotros, mis hermanos, que si la iglesia estuviera identificada con Israel, entonces tenemos que hacernos la siguiente pregunta. ¿Para qué estar alertas o esperando la inminente venida de Cristo? Es decir, a punto de ocurrir, inminente quiere decir eso, a punto de ocurrir. ¿Para qué esperar o estar alertas si de todas maneras vamos a estar pasando por la gran tribulación junto con Israel? ¿Me entienden? El Señor dijo, el día y la hora nadie sabe de esto, solamente mi Padre que está en los cielos, y por lo tanto la llegada de Cristo por los suyos en el rapto. Entonces, si tenemos que pasar por la gran tribulación, mis hermanos, tendríamos que estar alegres que al final de la gran tribulación es que va a suceder el rapto, ¿no es cierto? Si estuviéramos identificadas con Israel. Ahora, necesitamos hacernos algunas preguntas importantes en cuanto a entender bien los pasajes de las Escrituras con respecto al contexto. Y fíjense, yo quiero que ustedes puedan comprender bien el asunto de cuando estamos leyendo, sobre todo, la palabra del Señor. 3 cositas muy interesantes. Número 1, cuando el Señor le está diciendo allí en Apocalipsis capítulo 12, y está haciendo referencia a que dice que Satanás fue lanzado, que fue lanzado fuera del cielo. En el verso 12 dice que tiene poco tiempo. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cuánto tiempo? Si le queda poco tiempo, ¿cuánto tiempo? Porque el asunto está, mis hermanos, es que si está hablando de que el dragón sale para ir en contra de Israel por tiempos y medio tiempo, está hablando de qué periodo entonces. ¿Le queda cuánto tiempo? 3 años y medio. Le queda 3 años y medio. Y se está haciendo referencia a eso porque el versículo 14 claramente lo dice. Segundo punto que yo quiero que ustedes vean, y está en Mateo 24, donde estamos nosotros allí. El asunto es capítulo 24, ¿ok? Si Cristo está hablando, si Jesús está hablando de pestes, está hablando de hambres, está hablando de terremotos, está hablando de persecución, está hablando de que huyan de Jerusalén, estén fuera de Jerusalén porque va a haber gran tribulación. Y cuando dice, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. ¿Ok? La pregunta que les quiero hacer es esto. ¿Está hablando de salvación física o está hablando de salvación espiritual? Terremotos, guerras, pestilencias, huyan. ¿Está hablando del aspecto físico o está hablando del espiritual? Está hablando del aspecto físico. No está hablando del aspecto espiritual. Y muchos sacan ese verso fuera de contexto diciendo, no, el que llegue hasta el final, ese será salvo. Mis hermanos, el que llegue hasta el final ¿de qué? De la gran tribulación. Está hablando de ese periodo. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Ahora, tercera, para que podamos entender un poquitito, se encuentra en Daniel 12. Vayan conmigo allí. Y vamos a leer del versículo 1 al 13. Daniel capítulo 12, versos 1 al 13. Daniel cierra este maravilloso libro, precisamente está hablando de la gran tribulación. ¿Cómo sé eso? Porque esto es lo que dicen los versículos.
En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. ¿De qué tiempo está hablando ahí? Gran tribulación. Y nos dice, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen, de los que ya están muertos, en el polvo de la tierra, serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré, y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Cuánto? 3 años y medio. ¿Qué periodo? La gran tribulación. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Mis hermanos, ¿de qué está hablando aquí? ¿Quién es el pueblo? Fíjense en sobre tu pueblo. Sobre tu pueblo, será libertado tu pueblo. Está hablando de Israel, ¿no es cierto? Estamos viendo aquí en forma repetida, veces que está hablando de la gran tribulación. Dice que será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero después de los 3 años y medio, dice que va a ser libertado aquel pueblo. Ahora, una de las preguntas que tenemos que hacernos, porque algunos toman nada más que esta porción, yo no sé cuántas veces lo he escuchado, que la ciencia se aumentará. La ciencia, hay veces que lo miran con el aspecto de la tecnología, pero mis hermanos, la palabra ciencia quiere decir conocimiento, quiere decir lo que es un conjunto de información. Y está hablando de la información que nosotros tenemos. Por eso es que el Señor dice, la ciencia se va a aumentar, el entendimiento se va a aumentar, pero ¿basado en qué? Que se van a dar cuenta, mis hermanos, porque dice, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y entonces dice allí, será por tiempos y mitad de un tiempo. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, cómo no podemos sacar estos versículos fuera de su lugar? Porque está hablando de qué? Que la ciencia, el conocimiento se va a aumentar, y está hablando. Fíjense en que Dios le está diciendo por medio de estos ángeles, le está diciendo que los entendidos van a comprender. ¿Qué van a comprender? Que ya estamos cerca. La gran tribulación es un periodo nada más que de 3 años y medio. Ahora, en cuanto a lo que estamos viendo aquí, se le está preguntando cuándo se va a acabar el tiempo de la dispersión. El ángel claramente le está diciendo, ¿sabes qué, Daniel? Al final de la gran tribulación. Pero los entendidos van a entender. ¿Por qué? Porque van a estar pasando por la gran tribulación. Nada que ver con la iglesia. No tiene nada que ver con la iglesia. Ahora vamos a ver el segundo punto con respecto a la razón de la iglesia. Pablo está escribiendo estas 2 cartas, a primera y segunda de Tesalonicenses, a esta iglesia para animarlos y para confirmar lo que él les había enseñado anteriormente en cuanto a este tema del rapto. Va a haber un rapto, dice, va a haber un momento de arrebatamiento, es decir, con fuerza. Y ellos estaban tristes porque pensaban que estaban pasando por la gran tribulación.
Alguno ahí quiso hacer un chiste como diciendo: yo soy Pablo, estoy escribiendo esta carta, se las envía a ellos, le está diciendo: ustedes están pasando por la gran tribulación como si fuera carta de Pablo. Eso es lo que dice allí en 2 Tesalonicenses capítulo 2, como si fuera carta de nosotros. Y Pablo está diciendo: no, porque ustedes saben exactamente lo que tiene que suceder. Por eso es que él escribe allí en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículos 9 y 10. ¿Se acuerdan ustedes cuando leímos al principio, cuando entramos en el estudio de esta maravillosa carta? Que dice que nosotros, está hablando allí que no, la iglesia no fue destinada ¿para qué? Para pasar por la ira de Dios. Después en el capítulo 5, versículo 9 dice nuevamente: la iglesia no va a pasar por la ira de Dios. O sea, no están pasando por ese día tan horrible. En la segunda carta les dice Pablo: no estén ansiosos, no piensen que nosotros escribimos estas cartas, yo no sé quién habrá escrito, pero no es de nosotros, diciendo que el rapto ya pasó. Y Pablo está diciendo, le está diciendo a esta iglesia lo siguiente: mis hermanos, no están pasando por el día del Señor, no están pasando por el día del Señor. El castigo de lo que representa esta gran tribulación, no se dejen engañar, no se dejen mover, no ignoren lo que yo les he dicho. Ustedes saben, y vamos a ir a 2 de Tesalonicenses ahora, capítulo 2. Vean ustedes lo que Pablo está dándonos un poquitito de detalles con respecto a esto. ¿Ok? Y fíjense, en el versículo número 2 y 3. Nos dice: no se dejen mover fácilmente de la manera de pensar, ni se conturben, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que, y presten atención a esto, que el día del Señor está cerca. Muy importante esas palabras, el día del Señor. Nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora, hay algo muy importante que Pablo está compartiendo aquí, que tienen que ver con dos cosas. El día del Señor, y segundo, nos dice a nosotros de que no va a suceder, no va a venir, sin que antes venga la apostasía. Cuando viene la apostasía, en ese momento se manifiesta claramente el hombre de pecado, el hijo de perdición, que es la bestia o el anticristo. Ahora, ¿a qué se refiere el día del Señor? Y vamos a ver, mis hermanos, con pasajes, no puedo dar porque hay como 25 pasajes en la Biblia que hablan con respecto al día del Señor o el día de Jehová. Yo les quiero dar algunos para que ustedes puedan entender un poquitito. Isaías 13, versículo 6 nos dice: aúllen o estén aullando como hacen los lobos o el perro, porque cerca está el día de Jehová. Ahora, estén en aullidos. Está hablando de lo que es. Ustedes vieron a un perro cuando está gimiendo, cuando está aullando, parece como que está con un dolor tremendo. Y eso es exactamente lo que está diciendo Dios: estén en esa condición porque cerca está el día de Jehová. Joel 2, versículo 1, está diciendo esto. Y nuevamente está hablando de momentos de dolor. Está diciendo Joel: tiemblen todos los moradores de la tierra porque viene el día de Jehová. Apocalipsis 6, versículo 17, nos dice: porque el gran día de su ira ha llegado, ¿quién podrá sostenerse en pie? Y allí empezamos a ver, Apocalipsis 16, una serie de juicios que caen sobre el anticristo y la tierra entera. El día de Jehová, ¿cómo arranca todo esto? Bueno, allí en Daniel 9:27, ¿se acuerdan? Está determinado: se derrame sobre el desolador durante la gran tribulación. ¿Se derrame qué sobre el desolador? Los juicios de Dios, mis hermanos, cuando Él se siente allí en el templo y se haga pasar por Dios, Dios va a ser así. Eso es lo que tú quieres, así la soberbia, déjeme decirle, el orgullo de Satanás, el orgullo de este anticristo va a ser sacudido de una manera tremenda, porque los juicios de Dios van a caer, como ustedes no se imaginan, sobre esta persona y sobre el mundo entero que está adorando a este líder mundial. Ahora, en Daniel 11, versículo 36 dice esto:
esta bestia, este anticristo, dice, el rey hará su voluntad y se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios y con